sí. Ahí está. A ver, ahí. Ya es la hora, ya es la hora. ¿No quieres agua? Échame agua, por favor. Qué silencio, Bueno, estoy hablando. Bueno. Comenzamos. Sí. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Este es un momento uno de los más esperados, si no el más esperado del año académico en la Escuela de Escritura de Ateneo Barcelonés. Yo soy Franco Chiaravallotti, soy uno de los profesores de los cursos de cuento de la escuela. Y bueno, yo creo que aquí hay varias y varios de vosotros que estabais esperando este momento para hablar con la autora que tengo aquí a mi izquierda. Antes que nada, bueno, comentar un poco de qué se trata esa actividad, aunque ya lo sabéis varias de vosotras. Bueno, cada año invitamos, el profesorado, los profesores y profesoras de la escuela, somos sometidos a unas preguntas por parte de la dirección para que elijamos uno de los libros que serán comentados y analizados de manera general por todo el itinerario, ya sea de novela o de cuento. Un año toca novela, otro año toca cuento. Este año nos ha tocado a los cuentistas, ¿sí? Y bueno, y entre la ingente cantidad de libros que se publican en castellano durante el año o antes, bueno, hemos escogido un libro que yo creo que es extraordinario, sumamente singular, del cual hay mucho que contar, del cual yo creo que tenéis muchas ganas de hablar en esta charla. De hecho, este encuentro básicamente es más que nada una charla entre vosotras y vosotros y Virtudes Olvera, la escritora que aquí nos honra con su presencia, y que bueno, básicamente todos los que estáis aquí, todas las que estáis aquí, habéis trabajado este libro de cuentos, estos 14 cuentos de mamíferos, ¿sí? Publicado por el sello Esdrújula en el año 2024. Y bueno, y a partir de esos debates, de esas charlas, de esas clases, de esos hilos de debate en los foros, de esos videochats, yo sé que han surgido muchas preguntas, ¿sí? Hay muchas preguntas aquí de la gente que estáis aquí presente, pero también hay preguntas que ha formulado el alumnado de los cursos virtuales. De hecho, no te asustes, Virtudes, ahora te doy la palabra, pero aquí tengo 42 preguntas, ¿sí? A ver, no las formularemos todas, ¿no? Porque yo creo que se habrá un ida y vuelta muy rico. ¿A qué hora cierra el Ateneo? Yo creo que habrá una trasnoche aquí, Un after. Pedimos unas pizzas. Unas pizzas. Un pan tumaca. Un pan tumaca. Y bueno, pues en eso consiste el encuentro de hoy. Por tanto, de alguna manera es una especie como de conclusión, de cierre, ¿no? De punto de llegada de todo el gran trabajo que hemos hecho a lo largo de este año académico 25-26, que ya está finalizando, y yo creo que es un final de fiesta como corresponde, realmente, ¿sí? Ni más ni menos que con Virtudes, ¿no? Virtudes Olvera, que ha llegado hace un ratito de Granada, ¿sí? Seguramente, bueno, ya habréis leído la biografía de la autora en la solapa de Mamíferos, ¿sí? Pero bueno, ya más o menos para que tengáis unos conocimientos biográficos de Virtudes, nació en el año 1974 en Girona, perdón por lo del año, porque aparece aquí, ¿no? Pero vive en Granada hace un montón de años y bueno, es licenciada en Derecho, lleva 2 libros publicados, el primero es Pájaros mojados en un cable de luz, del año 2022, Sí. si no me equivoco, publicado también por el sello Esdrújula, y Mamíferos. ¿Sí? Mamíferos fue uno de los libros finalistas del reconocido Premio Setenil, uno de los más importantes de España en cuanto a libros de cuentos, y esto me acabo de enterar hace 15 minutos, ayer, ¿no? Se ha confirmado que ya tiene 3ª edición. Sí, o sea que enhorabuena por Gracias. esto, es bien merecido que lo tiene, y habrá 4ª, 5ª y 6ª, ¿sí? Ojalá. Bueno, además también 2 de sus cuentos de Pájaros mojados en un cable de luz han sido seleccionados como lectura obligatoria de la Cátedra de Literatura Comparada de la Universidad Guglielmo Marconi de Roma. Sí, sí, o sea que mira qué bien, Y ¿no? 2 de mamíferos también. Ah, ¿sí? Ah, esto es nuevo también. Mira, vamos de novedad en novedad. Sí, el de frío y el del niño que murió contento. Ah, mira, pues Son qué también guay. lectura obligatoria. Sí.
Y bueno, pues bueno, aquí entonces estamos todos muy ávidos de escucharte y de preguntarte cosas, ¿sí? Claro. Por lo que, bueno, siempre está el momento de romper el hielo. ¿M? Lo voy a romper yo, si me permitís, ¿sí? Que de hecho es una de las preguntas que ha formulado, pero de diversas maneras, varias personas, al menos en los cursos virtuales, yo creo que aquí también, que tiene que ver con, en cierto modo, lo que nos reúne aquí, que es el cuento, ¿sí? El cuento como género, esa manifestación literaria en ocasiones, digamos, situada al margen, ¿no?, de las grandes luminarias de la literatura, pero un género tan noble, sí, yo creo, ¿no?, y tan esencial también y bueno, y tan bonito. Y me gustaría saber y que nos contestes para ti por qué el cuento y qué es lo que te ofrece el cuento, ¿no?, en cuanto a expresión literaria. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por tus palabras. Muchísimas gracias a todas y a todos por vuestra asistencia. Es para mí un honor, un privilegio. Estoy absolutamente en las nubes de estar aquí hoy con todas vosotros y con todos vosotros. Agradezco muchísimo a la escuela, a Franco, a Pau, que seleccionaran mi libro, porque esto me ha permitido poder estar aquí hoy. Y bueno, me parece algo absolutamente glorioso el que hayáis leído el libro y bueno, espero que os haya gustado. Entonces estoy muy contenta porque además estar aquí para mí tiene un alto contenido emotivo, no solo es a nivel literario, que es el momento más importante quizás de mi carrera, el estar aquí con todas vosotras. Pero es que además mis padres fueron emigrantes aquí en Barcelona. Por eso yo acabé naciendo en Girona, pero ellos vivieron muchísimos años en la calle Taller. Sí, y hace 2 años estuvimos de visita familiar, fuimos a la calle Taller. Bueno, además es una calle que por diferentes motivos acaba apareciendo en mi vida de forma importante y frecuente. Cuando me dijo Pau que el Ateneo estaba a 1,5 minutos de la calle Taller, no sé, pensé que hay veces que hay momentos mágicos en la vida que te acaban llevando, ¿no?, a un lugar y esa magia se concreta hoy aquí. Y quería compartir este momento emocional porque creo que la literatura tiene que tener mucho de emoción, creo que para mí es fundamental. Entonces, bueno, pues hay que hablar también de las emociones personales que luego al final se acaban trasladando también a los textos. Me preguntaba Franco que por qué el cuento. Pues antes lo estaba comentando. Yo llego al cuento de una forma en realidad muy anecdótica, digamos. Yo siempre fui una niña que escribió mucho y quería dedicarme a la literatura y me preguntaba a mi madre qué quería ser de mayor y yo siempre decía que escritora y lo tenía clarísimo, pero cuando planteé que yo quería hacer periodismo, en mi casa no había dinero para mandarme a Sevilla a estudiar la carrera de periodismo. Entonces hice Derecho. Pues ya, claro, mi vida me llevó por otros derroteros, acabé montando un despacho de abogados, en esa estuve pues 10 años, no me gustó nada, fue una experiencia horrible y decidí salir de ahí pitando porque yo quería recuperar mis tardes, quería recuperar el tiempo. Oposité, cosa que yo pensaba que nunca jamás acabaría haciendo, lo hice, fue una manera de conseguir esas tardes. Luego tuve a mi niña y durante 1 año también estuve muy entretenida maternando. Pero ya cuando la niña tenía 4 o 5 años, instauramos en casa, mi marido y yo, las maravillosas tardes libres, que eran 2 para ti y 2 para mí. Entonces yo trabajo en el Ayuntamiento de Granada, entonces empecé a llevarme el tupper con la comida y me quedaba por las tardes. Yo comía y a las 3:30 ya era dueña de mi tiempo. Toda la tarde no había nadie que me molestara, no había ninguna tarea doméstica que hacer, era toda la tarde para mí. Y dije, venga, ahora por fin puedo retomar el tema de la escritura, tantos años aparcado. Ahora llegó mi momento. ¿Y ahora qué escribo? La página en blanco, ¿verdad? ¿Ahora qué escribo? ¿Qué hago? Y había tenido conocimiento de esta página famosa de escritores.org, donde se publican, la conocéis seguramente, se publican todos los certámenes del Estado. Y entonces empecé a mirar de poesía, de ensayo, de novela, de relato. Claro, y yo pensé, pues si escribo una novela, ¿para cuándo presento yo la novela? ¿Para dentro de 1 año? ¿Un certamen para dentro de 1 año? Digo, yo en el transcurso del año, yo me he perdido otra vez a mí misma y volvemos a la casilla de salida.
dije, pues voy a probar con relato. Por eso digo que fue una llegada muy anecdótica. Llego por un tema práctico, llego porque digo, jolín, me están planteando este tema, porque sabéis que muchos de los certámenes plantean temas cerrados. Dije, venga, un tema sobre la igualdad para dentro de 15 días. Venga, vamos a escribir algo. No es exactamente lo que yo quiero hacer, pero así suelto la mano, le pierdo el miedo, ¿no? Pierdo el miedo a imaginar y a atreverme. Yo había leído muy poco cuento, el cuento que había leído no me había gustado demasiado. ¿Y qué pasó? Que me volví loca. Empecé a presentarme a cosas, gané algunas cositas, me fui viniendo un poquito arriba y entonces pensé, me tengo que formar, digo, no tengo ni idea de cómo funciona este organismo, ¿no?, que tengo delante. Y bueno, pues asistí a un par de talleres y sobre todo me puse a leer muchísimo. Fui la reina, bueno, y sigo siendo de las tesinas y de las tesis doctorales, porque empecé a leer sobre el tiempo, sobre el ritmo. Leí mucho, por ejemplo, sobre el lenguaje fílmico. El lenguaje del cine me abrió mucho la mente. Bueno, es verdad que todas las artes, al fin y al cabo, cuentan un relato, ¿no?, de una manera o de otra. Todas las artes cuentan un relato y son vasos comunicantes entre ellas. Hay muchas estrategias, muchas técnicas que las toma, por ejemplo, del tema del cine, un tema de zoom. Cuando yo leía sobre el zoom de cámara, pensé, esto se puede trasvasar perfectamente a un texto, ¿no? Y bueno, ahí es donde yo empiezo pues a escribir vorazmente, porque imagino, estas son cosas que luego las piensas ya cuando ha pasado el tiempo, ¿no?, y tener la perspectiva, pues quizá tenía muchas historias dentro. Claro, quizá me había parado a mirar pues muchas realidades, las cotidianas, porque ya sabéis que mi ámbito es lo pequeño, ¿no?, lo doméstico. Había escuchado muchas cosas. Yo he sido hija única, he vivido rodeada de gente muy mayor siempre. Entonces, yo he sido la típica niña que parece que no escucha, pero se está enterando de todo, como todos los niños, como todas las niñas. Pues todo eso estaba dentro, solo necesitaba el espacio adecuado para ir volcándolo. Y empecé a escribir cuentos. Busqué a una profesora, que es Cristina Galvez, que es también escritora, hace el prólogo de mi primer libro, ahora amiguísima, y ella fue la que me animó, porque siempre es importante también que haya alguien que crea en ti y que te diga, chica, esto está muy bien. Y me dijo, ¿por qué no preparamos un volumen para publicar? Claro. Digo, bueno, no sé, no lo había pensado, la verdad. Digo, no sé, a lo mejor puedo luego autopublicarme. Me dijo, no. Tú tienes que llevar tu manuscrito cuando esté, tienes que llevarlo a una editorial, tal, no sé qué. Bueno, me animó muchísimo y salió el primer libro en 2022 y luego continuó la aventura mamífera. Por eso digo que para mí es muy importante encontrarme aquí ahora hablando de mis textos. El relato, pues el relato para mí lo tiene todo. El relato, la vida en realidad es una sucesión de pequeños detalles puestos en fila. Si hablamos de nuestra vida, ¿cómo ha sido tu vida? Y echamos la vista atrás, no tenemos un concepto abstracto. Nos van a saltar de repente imágenes, recuerdos de los mejores y de los peores momentos. Es una sucesión de detalles puestos en fila. Lo que pasa es que los detalles, como son pequeños y forman parte de esa cotidianidad, suelen pasar desapercibidos, porque además están dentro de nuestras rutinas del día a día. Pero están cargados de simbolismo. Esos pequeños detalles son los que nos hacen felices o infelices. Entonces a mí me interesa mucho poner la lupa en esa conversación doméstica, porque además creo que en nuestros domicilios, en nuestros hogares, es donde sucede la vida con mayúsculas, porque en nuestros hogares es donde vivimos con las personas que más nos quieren y que más queremos, y por lo tanto esas personas son las que tienen el poder de alegrarnos o de entristecernos o de llevarnos a la ira. Entonces, si hablaran los dormitorios, si hablaran las cocinas, son espacios que están cargados de memoria y de experiencia y además cambian. Cambian porque cambiamos, ¿no? En una cocina se pueden haber mantenido las conversaciones más bonitas o en un dormitorio y con el paso del tiempo todo lo contrario. Entonces creo que el cuento tiene la virtualidad de poder parar y poder fijarnos en ese detalle que en realidad
puede condicionar nuestra vida, si no entera, durante mucho tiempo, quizá. Bueno, has dicho varias cosas muy valiosas, muy jugosas, ¿no? El tema de cómo llegaste al cuento en principio por una situación de practicidad, ¿sí? Y bueno, y ahí te has quedado. Sin embargo, también, y que también varias de las preguntas que habéis formulado, principalmente la gente de los cursos virtuales, que pese a ello, pese a que estás ahí cultivando el cuento, también hay una novela en ciernes. Pero bueno, de eso ya comentaremos, ¿sí? Pero, bueno, y además también lo que tiene que ver con los detalles, ¿no? La vida, o sea, la vida es una sucesión de detalles, ¿no? Yo estaba mirando justamente la portada de tu libro, la vida son pájaros mojados en un cable de luz también, en cierto punto, ¿no? Sí. Son detalles estos, ¿no? Y, bueno, es interesante saber cómo, porque también uno como lector, ¿no? Como que los que estáis aquí, nos preguntamos, ¿no? ¿Cuáles son las motivaciones incluso personales, ¿no? Que te llevan, ¿no? A escribir ciertos cuentos, a elegir ciertos temas, ¿sí? Y es lo que comenzaremos a indagar desde ahora, ¿sí? Por tanto, ahora es un buen momento para escucharos, para que hagáis preguntas, ¿sí? Os pedimos que levantéis la mano, porque hay bastante gente y a veces no podemos detectar quién dice qué. Ya os pasarán los micrófonos, ¿sí? Tenéis que ahí a viva voz hacer la pregunta. Y bueno, es el momento para aprovechar a virtudes y expresarle y preguntarle todo lo que queráis. Aquí tenemos tenemos varias manos levantadas ya. La gente está hambrienta de preguntas. Hola. Pues yo no tengo filtro, o sea que os voy a contestar a todo con total sinceridad y encantada. Hola, ¿se oye bien? ¿Se oye bien? Sí. Sí. Ante todo, muchas gracias, Virtudes, por venir. Ha sido valiente someterte aquí Tercer grado. al escrutinio de tus lectores. En nuestra clase de cuento hemos disfrutado muchísimo como mamíferos, muchísimo, y lo hemos debatido a fondo. Imprudentemente me han nombrado portavoz y ahora te voy a presentar la primera pregunta. Venga. Que en realidad es una pregunta doble. Venga. En tus cuentos, en los cuentos de mamíferos, ¿Sí? se apreciamos siempre un contraste entre belleza y crudeza, Sí. que parece general en el libro. Y la segunda parte de la pregunta es si trabajas cada cuento como una cosa individual o como formando parte de un proyecto conjunto. Pues muchísimas gracias por la pregunta doble. Vamos allá. Venga, respecto de la primera, tanto en los cuentos que forman parte de pájaros mojados como en mamíferos, es verdad que es un rasgo muy característico de mi estilo. Eso parece que estaba en mí desde el principio y es un tema que me parece muy interesante, en primer lugar, porque creo que la vida está trufada precisamente de belleza y de crueldad. Yo siempre digo en los clubes de lectura, por poner un ejemplo así rápido y que se entienda, tú puedes estar por la mañana yendo a enterrar a tu mejor amiga porque ha muerto y por la tarde estar inflando globos porque estás preparando el cumpleaños para tu hija pequeña. La vida es así. La vida no es como las películas norteamericanas con esos personajes planos del bueno y el malo. Entonces, igual que los personajes, tenemos que dotarlos de una serie de capas que le den una textura ética, ¿no? que resulten complejos, como somos todas las personas, somos personas complejas. La vida en general también tiene mucha complejidad. Además, si hablamos desde el punto de vista de la técnica, esa dualidad genera mucha tensión narrativa. Claro, porque tú vas leyendo, estás dentro de una determinada atmósfera, porque venimos de unos fragmentos que nos están llevando a estar en una atmósfera, por ejemplo, tranquila, luminosa, ha salido el sol y buen tiempo. Y de repente hay algo que rompe esa atmósfera y de repente suena un relámpago y empieza a llover. Eso coincidiréis conmigo que crea una gran tensión narrativa porque de repente hay un giro completamente en el texto y te prepara, sabes que algo diferente va a suceder. Entonces, como digo, no solo responde a la realidad, y a mí me gusta mucho estar bien pegada a la realidad. Hacemos ficción cuando escribimos, pero traducimos el mundo. Hacemos como una doble labor de traducción, ¿no? Porque todos los seres humanos tenemos que traducir la realidad en pensamientos, pero las personas que escribimos tenemos que volver a traducir esos pensamientos en un lenguaje diferente que el lenguaje escrito, que es un lenguaje diferente al lenguaje oral. Entonces tenemos que estar pegados a esa realidad. Y yo vivo mucho de la realidad.
La realidad en ficción, cuanto más objetiva, resulta más impactante, resulta más verosímil. Entonces, creo que responde, como digo, a unos parámetros de realidad el hablar de lo bueno y de lo malo. Vamos a hablar en esos términos. Y además, a nivel de técnica, funciona y en un cuento debemos de buscar, porque tenemos un espacio breve, debemos de buscar la tensión lo antes posible y que entre de una manera suave para que resulte verosímil. Y con respecto a la otra pregunta, pues los caminos de la literatura son escrutables. Como se dice, Pájaros mojados son cuentos que obedecieron, muchos de ellos, fijaros, a técnicas narrativas que yo estaba aprendiendo de esas tesis y de esas tesinas y que yo quería poner en funcionamiento. Quería hacer un cuento circular, quería hacer una primera persona, quería hacer un texto donde hubiera una alternancia de 3 voces. Muchos de ellos obedecieron. Lo que pasa que, claro, como mis temas son mis temas, al final había un hilo conductor, que son esos pájaros mojados, porque estos cuentos hablan de personajes frágiles, de cuando está lloviendo, y entonces se nos mojan las plumas y entonces tenemos que pararnos porque con el plumaje mojado no podemos volar, que es lo propio del ser humano, no podemos. Entonces, ¿qué hacemos? Pararnos encima de algo, buscar algo que nos dé algo que nos aporte un poco de solidez, ¿no? Que puede ser la familia, los amigos, la pareja, un cable sobre el que posarnos. Mientras deja de llover y escampa y sale el sol, se nos secan las alas y podemos echar a volar. Ese fue un poco el leitmotiv, sin buscarlo. Sin embargo, Mamíferos surge de otra manera completamente diferente. Yo estaba terminando Pájaros y de repente vino a mi mente la palabra y le dije a mi marido, José, ya tengo el título de mi próximo libro. Me dijo, pero solo tenía eso. Dice, ¿cuál? Digo, Mamíferos. Digo, es potente, ¿verdad? Me dice, sí. ¿Y qué es mamífero? Digo, no lo sé. Y es verdad que no lo sabía, pero yo sentía a un nivel muy instintivo, a un nivel muy animal, porque en la literatura hay mucha magia y mucho misterio, y eso no se puede explicar y que nadie venga a explicárnoslo, porque ahí debe de quedar, ¿no? En ese lado un poco iluminado. Yo sabía que estaba cargado de connotaciones. Y ahí empezó un proceso de reflexión donde yo fui llenando esa mesa, que era la tabla de mamíferos. Esa mesa la fui llenando de diferentes platillos, ¿no? Que a mí me parecía que explicaban. Y mamíferos, al final, lo que es esas esquinas, esos lugares en los que el instinto animal choca con la norma, con lo social. Se nos olvida que somos animales porque estamos muy normativizados, porque si te sales de la autopista de la vida somos castigados, señalados, se pasa muy mal en la cuneta se pasa hambre y frío. Entonces procuramos seguir siempre, ¿no? esa carretera, y todos vamos por la misma carretera, pero hay amigos, somos animales. Entonces hay momentos en los que me estoy colando, ¿no? Me estoy metiendo en otro... No, estamos escuchando atentamente. Digo, igual hay otra pregunta por ahí. No, preguntas las hay muchas, ¿no? Y de hecho justamente el tema de los animales, ¿no? Que tienen una presencia ubicua, ¿no? Diría casi todos los cuentos, es una de las cuestiones también que varias personas querían preguntar, ¿no? Tú acabas de decir que, me gustó que hayas dicho que la idea de mamíferos te llegó de una manera muy animal, ¿no? Muy instintiva, que no muy, ¿no? Que tenías que sacarlo de alguna manera, ¿no? Sí, la olfateé en el aire. Sabía que había... Sí, total. De hecho, una de las preguntas de las personas que nos está siguiendo online, creemos, ¿no? Respecto a que es de los cursos virtuales, que justamente tiene que ver con el mundo de los animales y la presencia de animales, ¿no? Que encontramos perros, hay muchas vacas, ¿no? Sí. Hay una vaca muy entrañable que se llama La Mancha. Ay, sí. No, la nube, perdón. Y una de las preguntas que dice es justamente qué papel tiene ¿se escucha? Ahora. ¿Qué papel tiene la crueldad hacia los animales en varios de los relatos? ¿Y por qué decidiste trabajar ese tema? Bueno, los animales, creo que en general, en el ámbito literario, funcionan muy bien porque tienen una alta carga simbólica. El animal está llenísimo de
lo ancestral. Nos remite a nuestro yo anterior. Y no hace tanto que el ser humano vivimos en las ciudades. Como especie somos relativamente jóvenes sobre la faz de la Tierra, pero es que como animales urbanos llevamos 4 días en realidad. Entonces creo que en la memoria colectiva aquí estamos personas que hemos convivido con animales. Yo recuerdo de pequeña asistir a las matanzas allí en los pueblos de mi padre, de mi madre, la Alpujarra. La relación con el animal era diferente. Entonces, como elemento para ser utilizado en literatura, tiene una alta carga evocadora. De una forma muy rápida y muy suave, en lo que aparece un animal, de repente el texto se llena de un montón de cosas que no están siendo dichas. Sabemos que no todas las palabras pesan lo mismo en literatura. Entonces, utilizar palabras que tienen un alto contenido simbólico, la palabra madre, por ejemplo, ¿no? Directamente ya nos está viniendo de forma subliminal un montón de información. Entonces, funciona muy bien en el ámbito del cuento, donde utilizamos tanto la elipsis, donde es tan importante lo no dicho, porque es verdad que el relato, lo no dicho, muchísimas veces, que es la parte central del texto, que al utilizar los animales nos estamos aprovechando de ese simbolismo que tienen en algunos casos ese misticismo. Como os digo, nos remite a un tema muy ancestral, ¿no? Pues a toda la mochila que como especie todos compartimos y que todos reconocemos. En los cuentos de mamíferos, la utilización de los animales funciona de diferentes maneras. Están al servicio del texto, como no puede ser de otra manera, ¿no? Todos los elementos tienen que estar al servicio del texto. Entonces, por ejemplo, La Mancha y la Nube, que es uno de mis cuentos favoritos, que lo pasé mal escribiendo el final porque no quería matar a la nube. Yo Virtudes Olvera, no la quería matar, pero sabía que debía de morir. No había otra salida para esa vaca. Fijaros que me costó tanto, de verdad estoy diciendo la verdad, me costó tanto que no lo pude escribir en pasado ni en presente, lo tuve que escribir como una especie de condicional, ¿no? Yo llegaría, me sentaría a su lado, no podía escribirlo de otra manera porque me dolía. Pero es que ese animal, contado como está contado, de quien está hablando realmente de la Mancha, ¿no? Es su alter ego, ¿no? Esta persona, este cuento además trata el tema de, efectivamente, de cómo somos de una determinada manera, pero la sociedad nos exige que seamos de otra. Y al final acabamos haciendo cosas que van en contra de nuestra ética, en contra de nuestra moral, en contra de nosotras mismas, por tal de no ser señalados, por tal de seguir formando parte de la tribu. Entonces, la vaca creo que es un animal, como os decía antes, que de manera subliminal forma parte de nuestras vidas, es la que nos da la leche, es un animal simpático, un animal tranquilo. Es un animal perfecto para poder hablar de cómo es este personaje versus pues todo el entorno, porque es verdad que en las zonas rurales matar una vaca es una cosa, matar animales formaba parte de la vida diaria, formaba parte de la vida diaria, pero esta persona es una persona diferente. Entonces, en este caso, el animal lo utilicé para configurar al personaje, para no describir al personaje directamente. Lo describe más la vaca que él. Claro. Bueno, ha sufrido al matar a la pobre vaca, pero bueno, es lo mejor lo que te pedía el cuento realmente. Lo siento por la nube, ¿no? Pero bueno, bien que la has matado, ¿no? Para el cuento, bien para el cuento, ¿no? Realmente, ¿no? Claro, yo siempre digo, es que al final todos llevamos una vaca muerta a la espalda. Es verdad, porque ¿quién puede decir que siempre se ha comportado al 100% de manera pulcrísima respecto de su escala de valores? Yeah. Sí, Siempre, sí. todo, de pequeño a lo mejor se señalaba a algún niño y todo el mundo formábamos parte de ese coro. No fuera a ser que el siguiente señalado fueras tú, ¿no? Sí, sí. Entonces, en mayor o menor medida, no hemos cometido seguro nadie de los que estamos aquí acciones tan graves, ¿no? Pero efectivamente ese tipo de culpa yo creo que toda la cargamos en mayor o menor medida.
Más preguntas. Venga. Sí, ¿Había otras manos levantadas? Sí, levantad la mano. Yo tenía... Vale, ahí. Vale, es que se oye, ¿no? Perfecto. Vale. En parte sí que la has contestado ya antes, porque la pregunta iba sobre el título, Mamíferos. La pregunta era, ¿barajaste otros títulos antes de escoger este? O sea, fue un flechazo. Clarísimo. Es que, mira, pues os voy a contar ya toda la historia, ¿no? Venga, os voy a contar un cuento real. Todo arranca, mi hija que está por ahí sentada va a cumplir 11 años, Lola. Todo esto arranca de cuando yo me embarazo de Lola, que yo en aquel momento no estaba escribiendo. Entonces, este momento en el que el cuerpo ya verdaderamente evidencia una maternidad inminente, ¿no? Los pechos, las caderas, la barriga, tal. Entonces me descubrí y me sorprendí pensándome a mí misma como animal. Y me sorprendió mucho porque era la primera vez que yo me pensaba desde ese lugar. Yo siempre me había descrito, pues no sé, como mujer, como hija, como amiga, pero como animal estamos tan alejados de considerarnos animales, nos hemos colocado tan arriba, ¿no? en la pirámide que se nos olvida que con vacas y con perros pues formamos parte del mismo reino animal. Entonces aquello me perturbó un poco y luego con toda la etapa de la lactancia y luego hablando con otra mamá, compartían la experiencia, ¿no? de sentirse animales, también el momento del parto. Muchas mujeres en los clubes de lectura me dicen, yo en el momento del parto me sentía como una yegua. Entonces es verdad que el mundo mamífero viene a describirnos en muchos casos, ¿no? Lo humano se nos queda corto, ¿no? Tenemos que tirar de los campos semánticos de la animalidad. Pues la niña fue creciendo y las reflexiones se fueron sucediendo. Y entonces yo la veía crecer y me daba un poquito de pena porque estábamos todo el rato con el tema de la norma, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Claro, porque a los niños, a las niñas, entre comillas, los sometemos a una carrera en pos de la adultez, que es normal, además que lo marca la biología, pero aparte lo marca lo que he dicho antes, no queremos que nuestros hijos se queden fuera de la carrera, ¿no? Porque sabemos que lo pueden pasar mal. Y siguió pasando el tiempo y cuando empecé a escribir los cuentos me di cuenta, como he contado antes, de que lo que yo quería hablar es de los sitios de fricción, de choque. Por ejemplo, si hablamos de Querida Juan, estamos hablando del mundo de la homosexualidad. Ahí hay claramente, se ve claramente el tema de cómo un instinto sexual choca y ha chocado. Ahora las cosas han cambiado, pero ha chocado durante toda la vida con lo que el resto de la gente opinaba, condenando a la tristeza a muchísima gente que tenía que irse de sus lugares de origen porque eran repudiados y entonces intentaban ser ellos mismos o ellas mismas en otros lugares, o gente condenada a reproducir la misma vida que el resto de la gente del pueblo, a casarse, tener hijos y ser infelices porque estaban renunciando a un instinto sexual. Así que mamíferos tiene que ver con toda esa parte orgánica, animal, en la que no pensamos casi nunca, pero que está ahí y hay momentos que no la podemos controlar, para bien y para mal. Aquí no hay un canto tampoco a la naturaleza animal, pero creo que hay determinados aspectos que nos explican. Entonces, bueno, he intentado coger algunas historias donde esa animalidad sirve para explicarnos como animales que somos. Uh-huh. Vaya respuesta, virtudes. O sea, bueno, escuchamos con gran deleite, realmente, ¿no? Muchas gracias, qué placer. ¿Qué más? De verdad. ¿Qué otras Venga, preguntas? Venga. Levantado la mano. Hola, buenas tardes. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Manu? ¿Allí? Sí, yo. Ah, vale. Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Me está gustando mucho todas tus explicaciones de cómo has comenzado con el tema de la escritura, de los libros y todo esto. Y ahora, como portavoz del grupo de Cuento 2 y Final de Proyecto, teníamos unas preguntas. Tengo 3. Claro, no sé dale. si te va bien hacértelas de golpe o
Pues como quiera, la verdad es que me da igual. Si me la haces de golpe, yo me la apunto. Vale. Pues tengo muy mala cabeza. Bueno, pues mira, Dime. Tenemos una pregunta que queríamos preguntarte, ¿qué buscabas generar con el primer cuento? Con besitos. Sí, esta es una pregunta. Vale. La siguiente, quizás esta ya está contestada, que hablaba de si este era para ti un libro unitario y cuáles eran sus hilos conductores, pero creo que ya lo has respondido muy bien. Y la otra pregunta era, ¿de qué cuento te sientes más satisfecha? Aunque me imagino que eso es muy difícil, pero bueno, nos gustaría saberlo. Mi favorito. Sí, exacto. Vale. Muchas gracias. Que por cierto, el cuento Besitos ha generado de encendido debate, ¿no? Oye, a mí me encantaría que vosotras comentarais algunas de estas cositas, porque así aprendo yo también y, no sé, Podemos hacer una votación, ¿no? El cuento favorito, ¿no? Ay, pues como queráis, pero a mí me gustaría también poder escucharos a vosotros algún comentario, Venga, pues vamos Lo con habrá, yo Besitos. creo. Pues Besitos es un cuento muy celebrado en los clubes de lectura. Besitos está puesto el primero con mucha intención porque es un cuento muy mamífero. Es un cuento muy mamífero porque Termina muy mamífero. Termina muy mamífero, acaba con estos calostros que a la diosa de la imaginación, yo cuando se me ocurrió, porque ese cuento parte de un hecho real, ¿eh? Nosotros tenemos un amigo que todo lo que se cuenta en el texto es real. Lo que no es real es cómo deriva la relación entre la señora y él. Nuestro amigo nos contó, hay que ver esta mujer que el otro día en su casa, porque va a comer a su casa, esto sigue ocurriendo, me dijo, dame un besito. Y yo fui a darle un besito y me giró la cara y le di un pico. Y a ver, esta mujer qué va a querer, no sé qué. Claro, él en realidad tuvo la típica reacción que todo el mundo tiene ante este cuento. Pero yo fabulé y pensé... O sea, perdón, de esa anécdota surgió ese Sí. cuento, solo de eso. Bien. Solo de eso. Bien, bien. Sí. Genial, maravilloso. Entonces yo pensé, claro, porque en literatura también tenemos que provocar, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Y tenemos que intentar romper prejuicios o aflorar los prejuicios con los que convivimos y no nos damos cuenta. Y eso es lo que la gente me dice en los clubes de lectura, que son pillados en falta en cuanto al tema del prejuicio, porque la gente piensa que él se iba a aprovechar de ella. Entonces piensan pues, que le iba a acabar matando para quedarse con la pensión, bueno, de todo, ¿no? Porque de todo hemos visto, porque de todo pasa realmente. Entonces, a mí me interesa mucho un poco intentar desmontarnos a nosotras mismas, ¿no? Porque efectivamente convivimos con una serie de mochilas que pesan mucho y al final vamos un poquito así y no nos damos cuenta, no sabemos cuáles son esas piedras, ¿no? Que nos hacen no estar en el mundo de una manera más plena, más libre. Entonces, como digo, fabulé. Digo, ¿y si hubiera una relación entre ellos? Pero una relación de hombre a mujer, ¿no? Y de mujer a hombre. Y empecé a escribir el relato y no sabía muy bien, yo no sabía al final. ¿No? Sinceramente, no, en este caso yo no sabía, yo transité con ellos, transité el camino, los tres cogiditos de la mano y sabía que tenía que evidenciarse, no explícitamente, pero tenía que evidenciarse la sexualidad, porque se trataba de eso, pero evidentemente no iba a haber ninguna escena ¿no? explícita de sexo entre ellos, cuando, como os digo, de repente todo cuadró. Porque al fin era una historia de dos soledades que se encuentran y creo que es un relato que habla de muchos roles, ¿no? Porque habla de hombres, de mujeres, de jóvenes, de viejos, de madres, de hijos, de amigos y amigas. En esa relación se encuentran muchos roles. Ellos están transitando muchos caminos y caminos además cenagosos, porque llega un momento en el que empiezan a caminar por lugares de los que no se habla. Si hubiera sido al revés, ya sabemos que no hubiera habido problema ninguno, ¿no? No hubiera habido problema ninguno, pero como estamos
estamos hablando de un chico joven con una señora mayor, eso no nos entra en la cabeza, aparte de que hay otro tabú, porque también es muy interesante en literatura contar historias contando con los tabús que tenemos para luego efectivamente desmontarlos, ¿no? Como decía, con los prejuicios. Y el tema de la sexualidad en la gente mayor, que es que parece que de repente, ¡plac!, ¿no?, le dieras a un botón y desconectaras, perdona, ¿no?, cada cual hará lo que le dé la gana. No me parece bien, no me parece bien que tengamos esta consideración como sociedad que al llegar a un determinado momento eso se sepa para siempre. Entonces, me habéis entendido perfectamente. Entonces, al final, como os digo, cuadró mucho la cosa, porque cuando ella ya se desabrocha, ¿no?, entonces aparecen esos pechos y tal, de repente coincide la simbología del pecho como símbolo sexual, pero también como símbolo de madre, de amamantamiento, y efectivamente el deseo sexual se une con el desamparo que ambas personas llevan experimentando tanto tiempo, y creo que era una bonita manera de hacer coincidir, ¿no?, todos esos roles. Yo creo que lo consigues y con creces. Sí, sí. Ay, pues gracias. A mí me gusta mucho. Eso creo, ¿no? Estáis de acuerdo, ¿no? Me gusta mucho ese cuento. Sí, sí. Sí, había otra pregunta, ¿no? Que sí, fuera y una luego batería con de preguntas, mi ¿no? favorito, pues yo creo que mi favorito es El niño que murió contento. ¿Sí? Ay, coincidimos. Qué guay. Pues yo creo que ese sí, porque mirad, es el más poético de todos, y entonces yo pensaba que no tenía poesía dentro, porque he sido mala lectora de poesía, entonces pensaba que la poesía no iba conmigo, que no tenía yo una vis lírica, y resulta que con mamíferos pasó una cosa. Pues si os sirve de consejo, dice Luis Landero que caga oro, cada cosa que lee de Landero, estos libritos pequeños que tiene, el cuento del huerto de Emerson o el cuento de la vida, son libros que os recomiendo porque son muy pequeñitos, pero es que están llenos de grandes consejos. Pues Landero dice: confía en la palabra. Y yo me hago caso de Landero y confío en la palabra. Y tenía tan clara la temática de mamíferos, el concepto lo tenía tan claro, que dije, me voy a permitir el lujo de currarme todo lo que pueda y el tiempo que me lleve la estética de los cuentos. En El niño que murió contento, efectivamente, creo que es el que de manera más clara evidencia este tema que os comentaba antes de la carrera en pos de la adultez. A este niño su padre le decía: haz esto porque allí está el futuro. Y él decía: no, el futuro no está allí, el futuro eres tú. Tú eres lo que tú quieres que yo sea, y a mí, lo que tú eres, a mí no me gusta. Eso sigue pasando en mayor o menor medida. Somos 3 generaciones de médicos, ¿tú tienes que ser médico? Pasa a muchos niveles. Entonces, ¿qué ocurre? Que en este cuento yo sí sabía lo que iba a pasar al final, y hay un elemento mágico, porque este niño vuelve al útero de su madre. ¿Cómo hacía yo para que efectivamente, sin perder verosimilitud, pudiera acabar el cuento de esa manera? Pues con la poesía, porque la poesía nos lleva a ese estado de magia. Es como un coro antiguo, tiene una gravedad, pesa de una manera la poesía. Entonces me lo trabajé un montón y estuve un verano entero, por un lado, estudiando, esto os va a sorprender, estudiando Los niños tontos de Ana María Matute, que es brutal, ¿conocéis? Pues leí todo lo habido y por haber, de crítica literaria y de técnica, porque me pareció una cosa brutal, y porque necesitaba esa crudeza, ¿no?, de esos niños de esa posguerra, ese mundo de la infancia que no es el normal, ¿no?, una infancia diferente, muy dura, cargada de dolor. Necesitaba, por un lado, imbuirme de ese dolor, pero luego estuve leyendo muchísimo a Lorca, porque para esa poesía, como el cuento además iba a transcurrir en un entorno rural, necesitaba de la plasticidad de Lorca, porque necesitaba ese rojo de los tomates y ese verde de los pimientos y el amarillo del sol y el azul de los cielos. Y entonces me exigió muchísimo trabajo el componer como una especie de poema muy largo, que creo que tiene ecos un poco como alegóricos. Es un texto muy diferente al resto de los textos. Prácticamente no hay prosa funcional, prácticamente es todo
y hay mucha rima, ¿no? Que siempre decimos, cuidado con la rima interna, cuidado con la rima interna. Bueno, cuidado si no es necesaria, pero hay veces que esa rima interna nos lleva a estar leyendo el texto como si estuviéramos escuchando una melodía, porque ya sabemos que el texto debe de funcionar como una canción. Yo siempre leo en voz alta los textos, siempre. Lo que tengo un párrafo que me parece que está medio qué, lo tengo que leer en voz alta. Entonces, cuando además estaba utilizando la rima, ahí ya sí que tienes que tener muchísimo cuidado de que todo fluya y que el cuento vaya entrando de una forma suave, pero dejando todo ese pozo tan simbólico que yo creo que tiene. Entonces, creo que es mi favorito, quizás por el trabajo que me costó. Es muy interesante, Virtudes, ¿no? El trabajo, o sea, que acabas de decir, ¿no? Que yo percibo que eres una obrera y una orfebre del cuento por todo el trabajo que hay detrás de cada cuento, ¿no? Y me permito leer brevemente y paso más preguntas después, ¿no? Unas frases, ¿no? De este cuento tan bonito que es El niño que murió contento, ¿no? Y donde, que también es otra de las preguntas que han formulado algunos alumnos respecto al uso del léxico que tiene que ver con el estilo, ¿no? Por ejemplo, cuando dices, como un burgaño de 4 patas arañó por la casa, ¿m? O con la perra al lado excursioneaba cada día, ¿no? Hay como unas licencias léxicas que te tomas, ¿no? Que van en consonancia con esta postura poética, ¿no? Que planteas, ¿no? Y que es una de las preguntas también que formulan personas, bueno, de los cursos virtuales respecto al estilo, ¿no? Y hay muchas, ¿no? También, por ejemplo, palabras que son incluso tan bonitas, ¿no? Que aunque la RAE no los registre, habría que registrarlas todavía. Como por ejemplo, la familia y las visitas abejean por la sala donde han puesto al infartado. Esto es del último cuento, Los horizontes del suelo. O también de La mancha y la nube. A la mancha le gustaba seguir el surco y preñar la zanja de semillas. O bien, y mientras desvestía los altramuces, ¿no? Estas figuras retóricas, estas metáforas que te propones, ¿no? Que planteas, también es otro de los elementos que enriquecen mucho el libro. En ese sentido, ¿cómo ha sido el trabajo estilístico? Pues aquí te voy a responder un poco pues en el mismo sentido que dices tú del trabajo, es que soy una jornalera de la literatura. Pues mira, yo tengo mi librillo, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo, pues yo tengo mi librillo que es una libretilla, que me imagino que muchos y muchas de vosotros vais con una libreta siempre en el bolso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es que nunca sabes cuándo va a aparecer esa palabra maravillosa. La va a salir en algún sitio, la va a decir alguien, porque resulta que es un término que se utiliza en su pueblo y es una palabra de esa sabrosa. Entonces tienes que apuntarla, la apuntas. Y entonces, yo cuando hago los cuentos, de esa libreta pequeña va a una libreta grande. Y cuando ya empiezo con un cuento en concreto, yo repaso todas mis decenas de páginas, todas las libretas en las que he ido recogiendo, pues como os digo, todo lo que he leído, lo que me han dicho, cosas que se me han ocurrido a mí en un momento determinado, me estoy lavando los dientes y tienes que parar, ¿no? Y apuntar. Y entonces voy seleccionando. O sea que hay un montón de palabras que quedan fuera, digamos. Bueno, para otro cuento. Claro, porque es que llega un momento en cuando yo tengo un cuento cuando tengo un tema. Cuando tengo una forma de posicionarme respecto de ese tema, ¿no? Entonces tengo que elegir cuál es el tratamiento estético. Tengo que vestir ese tema de alguna manera, forma y fondo, ¿no? Eso ya estamos hartos de escucharlo. Entonces, claro, la forma y el fondo tienen que ir en sintonía y una cosa nutre a la otra. Entonces, cuando yo ya he decidido cuál es el tratamiento estilístico que le va bien al cuento, y estoy, por ejemplo, con El niño que murió contento, yo repaso mis libretas y entonces voy diciendo, pues lo de los surcos. Yo sabía que etimológicamente surco y verso es lo mismo. Etimológicamente, verso viene de surco. Bueno, pues ya tenemos ahí un arranque, ¿no? Que ya nos genera un determinado lugar, claro. Y como os digo, vas mirando y entonces vas viendo que Burgaño es un nombre que le va a ese entorno rural, un tipo de araña, pero es una forma de estas de patas largas, pero en algunos lugares de España se le llama
Burgaño, en Extremadura se le llama burgaño, en Andalucía se le llama burgaño, es una palabra muy sabrosa, coincidiréis conmigo, muy sabrosa. Pero, claro, pero ¿a cuál le va bien? Le va bien al niño que murió contento, que está en el campo, que tiene una casa, que está en mitad de una plantación de tomates y entonces los bichos se cuelan dentro de la casa. No podría haber burgaño, las esposas cocinan. En las esposas cocinan y croquetas y pollos despiezados, porque la mujer está... Claro, entonces... Para mí es una técnica que me sirve mucho, Entonces, bueno, evidentemente hay muchos fragmentos que salen en el momento, ¿no? En ese momento está escribiendo, pero yo tiro mucho de todos esos saquitos de palabras que pesan, porque así se van construyendo párrafos, pues yo creo que más redondos, ¿no? Esos cuadernos pronto se cotizarán alto en el mercado. ¿Más preguntas? Hola. Okay. A ver, ya me corregirás, es una A ver si no te veía. Sí, es una impresión mía a la hora de leerlo. Se ha hablado al principio de la parte cruel de los cuentos. Yo he tenido la sensación al leer todo el libro en general que aparte de eso describe al ser humano en grandes, pequeños, todos más o menos todos los cuentos, la parte baja del ser humano, la bajez del carácter del ser humano, con lo amplios que somos los seres humanos. ¿Por qué centrarse solamente en estos aspectos? Qué buena pregunta. Bueno, creo que me resulta más interesante como elemento para tratar a nivel literario, me resulta más interesante, pero esto es una opinión mía, una elección mía. Me resulta más interesante hablar de esos lugares que están peor iluminados. Me resulta más interesante hablar de las periferias, de los descampados emocionales, digamos. ¿Y por qué? Cosa que, como os decía, ya hice en el primer volumen. Creo que estamos en una sociedad, además, que nos obliga a ser felices, a estar todo el día con la sonrisa. Las personas nos relacionamos entre nosotros con ese típico ¿cómo estás? Tirando. Y ese tirando significa que la persona no está especialmente bien. Pero ni tú vas a preguntar más, ni la otra persona va a contarte. Y ahí se queda la cosa. Creo que metemos muchas cosas debajo de la alfombrilla. Porque no queremos aburrir al otro, no queremos cargarlo con nuestras penas, porque tú también tendrás las tuyas propias. Porque además se nos lanzan mensajes muy villanos, en el sentido de que si no somos felices es nuestra culpa. Y creo, como os decía al principio, que somos muy complejos y que es que además las emociones que funcionan de forma complementaria. O sea, tiene que haber una tristeza para que haya una alegría. El mundo entero funciona así, el léxico casi que en gran medida también funciona de esa manera. Entonces yo abogo por hablar de las cosas que nos traicionan la felicidad constantemente. Hablemos de los momentos de pena, hablemos de los momentos de tristeza, vamos a reconocernos en esos lugares donde hace tiempo que no sale el sol, porque creo que efectivamente esas partes oscuras forman parte también del mundo. El mundo funciona en base al día y a la noche. Ahí tenemos también una gran dualidad. Entonces, a mí me interesa rescatar en mi literatura, pues como os digo, esos lugares que también nos pertenecen y que seguramente gestionados de otras maneras no serían tan oscuros, porque siempre se dice que las penas compartidas son menos penas. Entonces, a mí me gusta hablar de lo incómodo. El conflicto, ¿no? Ya sabéis. ¿Más preguntas? Aquí. Hola. 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 Quizá te gusta hablar de los defectos de las personas porque te llamas virtudes. Ay, que me encanta. Perdón, entonces nada, gilipollez.
No era la verdad. pregunta. No era la Qué pregunta. bueno, me encanta. No era la pregunta. No, perdón. Siempre así, ¿no? Pau me había dicho que no No, yo voto por esto. que está no muy bien. hiciera estos comentarios, pero no me puedo contestar. Ay, me ha encantado. Vale. Nosotros somos de narrativa, somos gente más sencilla y esto es así. Y íbamos a hacer una pregunta, pero el señor director me ha dado permiso para hacerte dos. Venga, Entonces, dispara. es que es el profe. Te voy a hacer 3. Sí, y bueno, entonces, la primera es... espera, que la tengo apuntada. Es que era muy larga. ahora la Ay, tienes la preparada. libretilla. Sí, era muy Venga, larga. ahí tira de la libretilla. No, porque hablando del libro de cuentos, que por cierto nos ha gustado mucho a todos, a mí me ha petado la cabeza, la verdad, personalmente, y no lo tengo, lo perdí, o sea, sí, no, o sea, no lo perdí, lo compré, quiero decir, o sea, la A parte ver. de los royalties está ahí, ¿vale? Pero lo perdí en circunstancias, bueno, y es igual. Y la cosa es que estuvimos, y una de las cosas que nos preguntábamos era, por ejemplo, hablando en concreto del frío, Sí. que, bueno, de las cosas que nos enseña en esta escuela es que cuando quieres hablar de un tema no lo puedes nombrar. Son así de majos, De ¿sabes? tiquismiquis. Sí, exacto. Y entonces el frío es como un ejemplo brutal, ¿no? Nos pareció de cómo el título es el frío, cómo lo que nos narra es que esa señora pasa frío todo el tiempo, pero no habla del frío, ¿no? Y entonces la pregunta, que quizás la has contestado ya con lo de la anécdota de Besitos, es ¿cómo construyes el relato? Primero dices, no, quiero hablar pues no sé, de esa mujer que está dominada totalmente por el marido, que no se atreve a ir al lavabo por el que dirán, ¿no? ¿Cómo es? Guárdate y guárdame, ¿no? Que le dice, Sí. que yo creo. Pues... O nace el anécdota, o sea, es el tema y montas la historia, o de repente alguien te cuenta una historia, como has dicho, y... Esa historia es una historia de mi madre. En este libro hay muchos cuentos que son totalmente inventados y otros que tienen una base muy, muy real. Pues fijaros, ¿os acordáis cuando os decía antes que yo siempre estaba mirando y siempre estaba ahí en plan reportera y charachera y demás? Bueno, pues mi madre siempre que... ¿Tú viviste en Andorra? Sí, un año, sí. Pues, claro que efectivamente que sale ese viaje. A ver, el cuento está muy ficcionado, pero todo viene en casa. Siempre que alguien sacaba el tema del frío, cuando venían gente a comer o lo que fuera, y salía el tema del frío, mi madre siempre decía, ¡oh, frío! Para frío el que pasé yo aquella noche, allí en Sabadell, a la puerta del bar y tal. Y yo he estado toda la vida de pequeña escuchando esa anécdota. No sabemos por qué, porque yo le pregunto a mi madre, no nos acordamos nadie de por qué ella venía sola desde Granada y llegaba sola a Sabadell. No sabemos. El caso es que yo de repente, cuando ya fui más mayor, recuerdo que un día le pregunté, ¿pero por qué no entraste en el bar? Claro, una pregunta que de pequeña pues no se me ocurría. Era la anécdota. Pero en ese momento yo vi que ahí había un tema detrás, que no estaba dicho. Esa historia estaba siendo contada con una elipsis brutal. Claro, la tenía la historia delante con todas las técnicas narrativas del mundo puestas a mi disposición. ¿Por qué no entraste en el bar? Y me decía mi madre, me dijo, eso digo yo, es que entonces las mujeres éramos muy tontas. A mí esa respuesta se quedó conmigo, porque esto estamos hablando que pasó hace muchísimo tiempo, yo ni siquiera lo recuerdo cuando tuvimos esa conversación. Pero ahí yo descubrí el tema de los micromachismos. Bueno, machismo es todo, pero bueno, para entendernos, ¿no? Sí. Hay determinados temas que yo trato de forma recurrente porque me parece que son cuestiones de las que nunca nos cansaremos de hablar, como por ejemplo el tema de los muertos en las cunetas. ¿Vale? Eso es una decisión mía, yo saco ese tema porque a mí ese tema me parece fundamental. El tema del machismo me parece fundamental y en este volumen se tratan dos cuentos. La violencia del palo en Spaceman y esa otra violencia que es más civilina, que en mi cabeza yo le busqué la metáfora del frío, porque es como vivir a poco. No te pongas esa falda, no puedes tener amigas, ¿dónde estabas? No has hecho la comida, esto no está bueno, cállate que estoy hablando yo, ¿tú para qué vas a hacer eso? Si todo eso, para mí, es una sensación, yo lo traslado al campo de lo orgánico,
del cuerpo, porque aquí mamíferos también es muy orgánico, hay mucho cuerpo, y para mí metafóricamente es una sensación de frío, porque vivir con frío te hace estar así, te hace no estar de esta manera en el mundo, te hace pequeña, te hace encorvada, te hace desconfiada, te hace vulnerable, te hace más frágil de lo que somos los seres humanos que venimos arrojados al mundo. Entonces tuve que buscar un frío real para inducir el frío psicológico, el frío emocional, y que se identificara con el tema del machismo, como tú bien dices, sin nombrarlo. Busqué la técnica de generar primero un frío real. Entonces yo tenía que hablar de los nevazos que decía mi madre que caían ahí en Pitre, en la Alpujarra, de los carámbanos, para que una vez que estábamos sintiendo ese frío, que es una sensación que evidentemente todo el mundo conocemos, llevármelo al plano psicológico y al plano emocional. Y entonces me imagino que no es casualidad que la señora solo encuentre calor en las dos camas de dos señoras. Exactamente, porque ahí además acaba apareciendo el tema de la sororidad. Ya, vale. En ese mundo en el que se vive de a poco, que han hecho siempre las mujeres, que hemos hecho siempre buscarnos entre nosotras. Tenemos una propia genealogía, somos referentes. Y la otra pregunta, Sí. que el señor director me ha permitido hacerte. Ahí lo tienes detrás, vigilando. Sí, ya. Por eso digo señor director. Parece el segurata de la discoteca. Por eso digo señor director. Sí, no diría otra. Bueno, y entonces es... porque algunos cuentos comienzan con una frase aislada. Hay una intención, imaginamos, ¿no? Pues sí, fue una cosa que no fue intencionada, simplemente lo empecé a hacer. Pues es como una línea viuda, no sé si se llama así exactamente, pero pues es una línea suelta que a mí me sirve. Yo necesito tener el título, yo soy de las de poner el título primero, porque para mí el título es mi resumen personal del tema y del tratamiento del mismo. Y una vez que tengo el título, porque a ver, yo ya he estado pensando en el cuento, no es que, ¿me entendéis, no? Yo ya he estado pensando en mi libreta, ya os he dicho, ¿no? Yo ya tengo, entonces, yo ya sé cómo se llama esa historia, ya le he puesto nombre. Entonces, para mí esa primera línea es fundamental porque es la que determina el estilo que va a tener el cuento, el tratamiento estético. Cuando doy con esa primera frase es porque ya tengo yo cogido cuál va a ser el tratamiento estético. Muchas veces es la música la que me hace encontrar esa frase. O a veces lo que hago es ojear algunos libros. Rulfo me lleva para un lado, Lorca me lleva para otro, Bukowski me lleva a otros lugares. Entonces, yo sé que el tratamiento va a ser un tratamiento crudo, tal. Pues, ojeo un poquito a Bukowski, ¡pum! Ya tengo ahí el whisky, tengo los cigarrillos, las prostitutas. Entonces, ya tengo yo, ya cojo yo. Entonces, me sirve para eso, para sentar un poco las bases y también un poco a modo de resumen, que para el lector no tiene por qué serlo, pero para mí es como el titular de un diario y luego el subtitular, que ¿cómo se llama? Lo que viene debajo. ¡Ay, te he pillado! Bueno, me entendéis, ¿no? Entradilla. La entradilla. Entonces tiene ese sentido. Y suelen ser frases que creo que tienen bastante peso, la mayoría. Entonces, condicionan la lectura, que es lo que me interesa. Simplemente con una frase generar ya una atmósfera de inicio. De pequeño me pasó algo. Por ejemplo, pum, ya está. Y hacemos el silencio. Porque se determina esas frases que como os digo, van a condicionar la lectura, porque efectivamente el arranque deben de respirar solas, para que haya un momento, porque genera una extrañeza, porque dices, ¿por qué la habrá puesto sola? Lo vuelves a leer. De pequeño me pasó algo. ¿Qué pasó? Claro, porque a todos nos ha pasado algo de pequeño, pero si le das ese espacio... ¿Verdad? Porque el ortotipográfico también forma parte del baile. Claro. Entonces hay que tenerlo todo en cuenta. Hay que vestirse, hay que maquillarse, hay que ponerse los zapaticos y luego hay que salir a bailar y hay que intentar bailar bien. Yo me he duchado para venir aquí.
Y esto de lo de vestirse y ponerse los zapaticos y embellecerse tiene que ver, entronca con otro de los grandes temas que yo sé que aquí hay personas que huís de manera aterrada, ¿no? Que es la temida reescritura. Y que es una de las preguntas también que han formulado, ¿no? Gente de los cursos virtuales, que por cierto, que seguramente estarán conectados ahora mismo, que han enviado sus preguntas, personas del grupo de la profesora Mónica Miró, que está aquí, del grupo Barleby de Ana Moya, del grupo Aleph de Inés McPherson, del grupo Movidic de Patricia Capdevila, del grupo Poe de Gemma Pellicer, del grupo Matute de Lola La Paz, que entendemos que nos están viendo de diversas partes del globo. Para ¿sí? todas. Y en lo que tiene que ver con la reescritura, la pregunta en concreto es ¿cómo abordas el proceso de reescritura y sobre todo cómo sabes cuándo has de dejar de reescribir y dar por finalizado el cuento? Pues creo que aprendí bastante con el primer libro, con mi profa, con Cristina Galvez, aprendí muchísimo, porque es una persona que, aparte de ser una excelente escritora, es una gran enseñante. Entonces me enseñó a intentar ver lo superfluo. Entonces, bueno, voy a decir cosas que vosotros ya conocéis, y es que el cuento no se puede ir. El cuento no se puede ir. Si estamos hablando de que todos llevamos una culpa cargada sobre las espaldas, aunque haya escrito un párrafo maravilloso contando algo del pasado de La Mancha, no viene a cuento, nunca mejor dicho. Entonces, aprendes a identificar cuando el relato se te está yendo por unos derroteros que sí que pueden ser muy bonitos, pueden estar muy bien escritos, pero no aportan nada a la historia. Cuesta mucho trabajo renunciar a ellos, ya lo sabemos, porque te ha quedado perfecto. Entonces yo tengo un documento de Word que son los retales, entonces yo lo cojo, lo corto, lo pego en otro lado para otro cuento. Claro, porque esto es como el cerdo, aquí no se tira nada. Aquí no se tira nada. Claro, Suena más de uno esto, ¿no? Una buena frase será siempre una buena frase, solo necesita su encaje. Correcto. Entonces yo creo que igual que a base de escribir, porque yo tengo muchos cuentos que no han sido publicados y por el camino se han quedado un montón de cuentos, como decía mi profesora esta Cristina, cuentos que salen cabezones. Hay cuentos que salen cabezones y por mucho que quites por aquí, que metas por allá, que cambies esto, que cambies la estructura, no cuajan y entonces, pues ya está, pues se guardan y has aprendido lo más importante, que es a ver que ese cuento no sirve todo lo que... Y es duro llegar a esa conclusión. Y es muy duro. Yo recuerdo uno, hace un montón de años, que se llamaba Vida de la señora Prescott, que acabó llamándose, y tenía como 7 o 8 folios, acabó llamándose Muerte de la señora Prescott, como con 30 folios, que empezó como una cosa muy curiosa, muy divertida, porque era una señora en Nueva Orleans. Me fui yo a Nueva Orleans, allí con el olor a caimán frito, bueno, googleé lo más grande, parecía que yo me había criado allí en Nueva Orleans, que luego se notaba que no, porque es que esa cosa se nota. Y era una señora que era adicta a las pastillas, ¿no? Era un mal bicho, la señora Prescott. Y al final, como no me cuajaba, porque no le acabé de pillar la textura, ¿no? Esa textura ética que os decía, ¿no? del tema, era un divertimento, era un cuento que era un divertimento, pero no tenía esa complejidad, ¿no? Que yo intento buscar. Pues empecé a alargar. Mira, había asesinatos, policía. Bueno, me salió un culebrón, ya te digo. Y la acabé asesinando, muerte de la señora Prescott, 30 folios. Ahí está, no sé ni dónde estará ese archivo. Y yo me empeñaba, pero aquello nació muerto desde el principio. Entonces, efectivamente, a renunciar hay que aprender. Y yo creo que hay que hacer una labor de honestidad. Nos cuesta mucho trabajo mirarnos a nosotras mismas en muchos ámbitos de la vida. Da mucho miedo mirar para adentro. Solemos vivir para afuera, por muchos motivos, por los cuidados, por muchos motivos. Y porque mirarnos para adentro, y por eso me gusta hablar de los temas incómodos, porque eso supone una mirada hacia el interior. Mirar con honestidad hacia el interior a veces supone ver un paisaje que exigiría de una serie de toma de decisiones muy difíciles. Y no estamos dispuestos a convivir con la seguridad
de que estamos con la persona equivocada, de que el trabajo que tenemos nos está matando en vida o 1000 cosas con las que convivimos. Entonces, al menos en literatura, yo creo que es menos exigente, aquí ahí no estamos salvándole la vida a nadie. Salvémonos nosotros como escritores, como escritoras, y entonces miremos, porque igual que cuando vemos una película, escuchamos una canción o leemos algo que verdaderamente nos gusta y nos llega, tenemos la capacidad de tener esa objetividad también con lo propio. Cuando hacemos algo bueno decimos, ole, porque lo lees en voz alta y, como os decía antes, suena como una melodía y tiene su estribillo y al final deja su pozo y tiene sus ecos. Y estás viendo que ahí hay textura, que ahí hay vida. Y la vida es la literatura. Muy bien. Ay, gracias. Esta respuesta merece un aplauso, realmente. Antes teníamos otra pregunta por aquí, que no ha preguntado todavía. Por ahí, vale. Y después a ti, vale. Y después a aquí. Buenas tardes. Muy buena. Decirte que a mí me ha encantado el libro. O sea, muchas no gracias. sabría decirte cuál es mi preferido porque es una pasada. Me ha encantado la voz que tienes en todos los cuentos. Bueno, soy portavoz de otra clase de narrativa y teníamos una pregunta que hemos visto en Querida Juan y en Gallinas, que era cómo te has planteado o cómo te ha surgido el tema de ese cambio de voz de primera a tercera, de tercera a primera, que es casi en cada párrafo vas cambiando de voz, ¿no? Un poco si nos puedes explicar Claro. el cómo te ha salido así. Está muy bien que me mencionéis los dos cuentos porque tienen explicaciones diferentes. Un segundito, que me apunto a los dos, que luego si no se me va el hilo. Después tengo otra pregunta. Claro, las que tú quieras. Muchas gracias, además, por lo que me has dicho. Pues mira, querida Juan, es muy interesante el tema de cómo nos vemos y cómo nos ven. Ahí de nuevo hay una dualidad brutal con la que convivimos también constantemente. Para eso tenemos las voces narrativas, para precisamente aproximarnos de formas diferentes a la historia en cuestión. En el caso de Querida Juan, estamos hablando efectivamente de una persona homosexual que contamos una historia de vida, uno de los cuentos donde hay más arco narrativo en cuanto a vivencias vitales del personaje, porque es que contamos desde la infancia hasta ya su vejez, ¿no? No suelo yo contar las historias así tan abarcando toda la biografía del personaje, pero en este caso, este tipo de historia de las vivencias de las personas que son homosexuales o queer, que ahora ese término está muy bien porque lo engloba todo, creo que tiene menos problemas, sabemos las dichosas etiquetas, pero bueno, exigía contar la historia entera. Pero esa historia no la puede contar un narrador omnisciente, para nada, porque perderíamos toda la cercanía que nos ofrece la primera voz. La primera voz tiene una verdad, que es la verdad del personaje, no la que tú piensas que va a tener, que tú vas a retratar, vas a configurar al personaje de esa manera. Tú tienes que darle el micrófono. Además, ¿cómo no le vas a dar la voz a esa persona para que se explique y cuente cómo fueron las cosas? Pero luego hay determinadas informaciones que piden al narrador omnisciente y que rellene esos huecos que la primera voz no está abordando. Yo creo que de esa manera conseguimos contar una historia bastante completa, posicionándonos desde los dos lados. En el libro de Pájaros mojados en un cable de luz hay un relato que se llama Señora Ministra, que no tiene prácticamente ningún signo de puntuación. Es un flujo de pensamiento total de una persona también, digamos, del extrarradio social, ¿no? Una persona que está en una residencia. Ese texto a mí me enseñó mucho, lo escribí del tirón en una tarde
salió de dentro, es una mezcla de dos personas que yo conozco y me enseñó la potencia que puede tener una primera voz y la verdad que hay en esas palabras. Y creo que en literatura tenemos que trabajar mucho con la verdad. Y cuando digo verdad, no me refiero a que necesariamente sea real la historia que estamos contando. Sabéis que me refiero a esa verdad que reconocemos, aunque nos resulte incómoda, porque todos compartimos más o menos el mismo bagaje ético y moral. Entonces, la primera persona está vestida de ese tipo de verdad. Hay que tener cuidado a la hora de trabajarla, porque una primera persona exige de una coloquialidad, entonces hay que tener cuidado que no se nos vaya el registro, ¿no? Porque si se nos va el registro resulta totalmente inverosímil, entonces la primera persona es lo peor que puedes hacer, porque es donde más se te ve el plumero, pero si se cuida eso me parece que es una técnica maravillosa. Y en Gallina, lo que intenté hacer, claro, porque estamos hablando aquí del pasado, del recuerdo, de la memoria, que no es lo mismo, recuerdo que memoria. Los recuerdos muchas veces son engañosos, incluso nos dice la neurociencia que nos los inventamos. De la culpa, porque este hombre vive atormentado por aquello que sucedió. Entonces, no sabemos exactamente ni siquiera cómo fue la historia realmente. Está todo tan fragmentado en su cabeza, está tan atravesada la historia por el dolor y la culpa, por ese tipo de emociones, que no sabemos realmente qué ocurrió. Entonces, una manera de demostrar esa fragmentación psicológica del personaje respecto a esa vivencia era plasmarla en la estructura, porque son también informaciones que, de nuevo, nos llegan de una forma no evidenciada, que son las mejores. Como he dicho antes, hacemos ficción, pero no se puede ver la tramoya. Entonces, utilizar la fragmentación en la estructura con todos los saltos temporales y mezclando las voces narrativas, también nos está hablando de cómo se encuentra psicológicamente ese personaje, que se encuentra devastado, se baja a un sótano para intentar reproducir la soledad que sentía aquel ser, al que él dejó encerrado. Él salió corriendo. Yo no era malo, es solo que a veces pasan las cosas. Entonces, es un cuento que yo creo que es un poco difícil de seguir, porque efectivamente hay muchos saltos temporales, vamos del presente, vamos al pasado, pero es que además hay varias voces, porque está el hombre adulto que recuerda, con los problemas que sabemos que tiene el recordar, y luego habla el niño, y luego habla la tercera persona también. Por eso digo, ¿quién lleva razón? Da igual. La historia es lo de menos. Es una historia sabrosa, pero la historia es lo de menos. El tema es el daño, ¿no?, que nos podemos llegar a hacer conviviendo día tras día, tras día, tras día con ese dolor. Muchas gracias. De ¿Le hago nada. otra pregunta? Dígame usted. ¿Podemos pasar a otra persona, que nos quedan pocos minutos? Ay, sí, Sí. qué pena. Sí, eso va más rápido de lo que pensábamos, ¿sí? Oh. ¿Es muy corta la pregunta o qué? Yo te respondo, yo te respondo breve. Es un tema que me fijé yo, ¿vale? En el cuento de los vivos, Sí, veo que pones madre, padre, hijo, muerto, señora, en mayúsculas. Cuando en los otros cuentos hablas también de madre, padre, Micrófono. hijo, sin mayúsculas. Simplemente era si es por algún motivo en especial. sí. Pues cuando tú pones en mayúscula una palabra, ortotipográficamente, como has dicho, dice, yo me fijé, claro, te fijaste. Entonces, es un cuento que está tratado con mucho humor. Es una historia real, también, true story, sí. Es una historia real. Además es como muy berlanguiana, ¿no? Nos imaginamos ahí, yo me imagino que si lo hubieran hecho película, lo hubiera dicho Berlanga, hubiera sido divertidísimo. Entonces, es una historia muy española, es una historia muy de gente que se llame Antonio López García. No es una historia alemana, es una historia muy nuestra. Es una historia que podría pasar
o que le habrá pasado a muchísima gente, porque el hecho que se está refiriendo, que es que sacan los huesos después de 40 años muerto el marido, y entonces de repente en este cuento, mientras que en los horizontes del suelo la muerte está tratada desde el lugar más duro posible, que es no tener ni siquiera un cuerpo que enterrar, como mamíferos que somos y mamíferas, hay veces que la muerte es un engorro, ¿no? Es la muerte burocrática, y entonces me viene mal, me sacan al marido y me parte la tarde. Pero como es una historia tan mundana, quise no ponerle nombres, Antonio o Mari, quise significarlos por su rol. Esta familia va a llevar a un muerto en el coche, aprovechando el viaje de Semana Santa a Extremadura. Entonces creo que le estamos dotando a esos personajes de un contenido, los estamos describiendo de alguna manera porque estamos resaltando el rol que forman parte, que están ocupando. Es una familia que le ha tocado esto y se va a sacar un dinerillo. Entonces, ¿una familia quién es? Pues el padre, la madre, el coche. Es por eso simplemente. Bueno, pedazo de respuesta también, ¿no? Ha completado, bueno, muchas dudas que teníamos y preguntas. Una de las últimas preguntas, por aquí. ¿Hay más preguntas por aquí? ¿No? A ver si llegamos a todas. Bueno, la mano antes, ¿verdad? Virtudes, felicitaciones. Creo que el libro es espectacular. Muchas Yo hago gracias. parte del mismo grupo con Laura de narrativa, con Patricia Capdevilla, y hemos todos aplaudido tu libro de manera excepcional. Yo quisiera resaltar, y ese sí es a título personal, tal vez lo que ya mencionaste de la poesía, porque me sorprendió totalmente que la mezclaras con ese neorrealismo que muestras permanentemente. Y es que el libro tiene lirismo, pero tiene un ambiente de sordidez también impresionante. Y tener la capacidad de cerrar los cuentos, en muchos de los casos, con un trozo poético es maravilloso. Creo que fue lo que más me impactó y me gustó muchísimo. Pero me voy a referir a uno más de los cuentos, aparte de los que mencionó Laura, que también se comentó en clase, el de Spaceman, Sí. porque también nos pareció muy bueno. Pero adicionalmente porque en todo el libro tú dejas permear un poco el tema que conocemos de la violencia contra la mujer. O sea, es evidente. Pero en Spaceman lo describes de una manera, yo creo que más que la golpiza física, era la manera de ella tener que aguantar hambre, o sea, de no poder comer porque él no estaba presente y no se lo permitía. Estás haciendo una denuncia de género en ese sentido, y adicionalmente porque también nos pareció que Spaceman es más contemporáneo que el resto de los cuentos, y cuando uno habla de hace 60 años puede ser que las mismas circunstancias llevaran a esa situación por menor de la mujer, pero evidenciarla ya en lo que puede ser lo contemporáneo, pues duele más y preocupa más. Pues sí, efectivamente. Como decía antes, es un tema para mí importante y seguramente vuelva a aparecer en textos posteriores. Es verdad que es más contemporáneo, es de los pocos que tiene algún anclaje temporal, porque estamos hablando de cuando Pedro Duque, el astronauta, fue astronauta y salió en misión espacial. No recuerdo ahora exactamente si fue el año 91, 90, no sé, no recuerdo ahora exactamente. Porque habréis visto que en los demás el tiempo es un tiempo suspendido. Sabemos por algunos detalles que estamos en una España pretérita, pero el tiempo tiene un tratamiento específico y está bastante suspendido. Es un relato que vuelve a surgir, en este caso, de dos detalles muy concretos, dos detalles verdaderos. Una amiga me cuenta que su madre, a día de hoy, una señora con 60 y tantos años, allí en la Alpujarra, se sienta cada tarde, se estira la falda con todas las tareas hechas, a mirar el reloj que está al lado de la puerta por donde debe de llegar el marido. Me pareció brutal. Y por otra parte, otra amiga me contó que a su abuela, su abuelo le puso un candado en la nevera.
que cuando se lee este detalle parece un detalle inventado, Ya. pero de nuevo la realidad supera la ficción y ese fue verdaderamente el germen del cuento, porque en un mundo machista, efectivamente, de maltrato a todos los niveles a la mujer, al menos consideraban el reducto de la cocina, al menos ellas eran dueñas de ese pequeño espacio, ellas eran las que compraban, decidían qué se iba a cocinar, ese era su pequeño reino. En este caso es otro nivel de humillación que te pongan el candado. Además, en este caso, antes me preguntabas por el tema de los animales, en este caso Felices, que es el hurón, es un alter ego completamente de placeres, porque los dos transitan el mismo camino que es el de pasar hambre, hambre a todos los niveles. Animal que además se va sustituyendo uno por otro, uno por otro, uno por otro, uno por otro. Y siempre se pasa hambre. Entonces, la presencia del animal creo que hace que la historia de ella sea todavía percibida de manera todavía más dura, porque hacer pasar hambre a un animal de determinadas cabezas lo podemos entender, y más en el caso además de los hurones, que efectivamente se les hace pasar hambre para que estén delgaditos y se puedan colar por los agujeros de la madriguera de los conejos. Pero someter al mismo maltrato a la mujer, equiparar en este caso está equiparando al animal, creo que era una manera muy efectiva de describir a ese personaje, que es el Pedro Duque, con el que además no hay concesiones. Yo normalmente soy bastante compasiva y creo que hay que hacer compasiva literatura porque, claro, hay que mostrar, ¿no?, todas las complejidades del alma humana. Pero en este caso no me dio la gana. Y no tenías que serlo, con este hombre. Claro, porque además vosotros sabéis el poder, ¿no?, que tenemos, porque es que va a ser lo que tú quieras. Tú eres la que está escribiendo. El cuento puede ir por donde te dé la gana y puedes cerrarlo como te dé la gana. Entonces, en este caso, yo creía que el tratamiento de Pedro Duque fuera el que le di, o sea, que no hubiera por dónde cogerlo, no hubiera por dónde justificarlo. Y además, con el final me lo pasé muy bien. Consideré justicia divina, justicia literaria, poética. Justicia poética. Totalmente. Consideré varias opciones y al final creo que di con una que cerraba bastante bien. Nos hemos quedado satisfechos con ese final. Pues me alegro. Ya. Pedro Duque al final encontró gravedad cero. Exacto. El tiempo ha volado realmente. Yo me quedaría escuchándote 1 hora y media más. De hecho, convendría invitarte otra vez, ¿no? O hacer una segunda temporada de Virtudes Olvera. Por favor, ha habido muchas frases realmente que he ido apuntando, ¿no? O sea, el título de la primera frase es lo que me indica el tratamiento estético que tendrá el cuento. Un gran consejo. Puede ser una práctica para comenzar a escribir un cuento. Yo tengo un cuento cuando tengo un tema, también muy interesante. Me resulta más interesante hablar de los descampados emocionales, me ha encantado esta frase. Y también, bueno, parafraseándote, a Virtudes le gusta hablar de los defectos. También eso es algo digno de mencionarse. Anda, para que veas. Ha sido un gusto haberte recibido, Virtudes. Esperamos seguir leyéndote, queremos saber más de ti, de tu carrera y de tu andadura literaria. Qué bien, creo que se merece un gran aplauso. Muchas gracias. Gracias a vosotras, de verdad. Muchas gracias. A ti. Qué cortito se me ha ido. Hasta la próxima. Nos vemos y en la feliz página. verano y feliz año académico el año que viene.